Hola, buen día, bienvenidos a este episodio de Tecnogallas, así se llama nuestro equipo. Hoy el día de hoy les hablaremos de los sismos. Primero que nada vamos a definir qué es un sismo. Se denomina sismo, temblor, terremoto o movimiento telúrico a las sacudidas violentas, repentinas y pasajeras de la superficie terrestre. Esto es debido a la energía que se acumula debajo de la corteza terrestre por diferentes fuerzas. ¿Cómo se producen? Se producen cuando algún fenómeno subterráneo acumula energía, ya sea por gravedad, por presión, altas temperaturas y fricción del material que se ha compactado por millones de años. Esto es lo que ocasiona las ondas sísmicas y pues el movimiento de la placa superficial, y aquí es donde se producen los sismos. ¿Cuáles son los tipos de sismos? Los sismos se clasifican de tres maneras, que son superficiales, a profundidad media y a profundidad alta. Los de profundidad superficial son los que se producen a una profundidad de menos 60 kilómetros bajo la superficie. Los de profundidad media es de entre 60 y 470 kilómetros, y los de profundidad alta son los que se producen más allá de 470 kilómetros bajo la corteza. ¿Cuáles son los tipos de sismos? Están los sismos interplaca, que se produce cuando una placa choca con otra y ahí se produce la fricción, y es donde se producen las ondas sísmicas de esa manera. Están los sismos de placas oceánicas, que es donde se producen cuando todas las placas, toda la placa está cubierta por el océano. Y también las placas por falla transformante, que es cuando una placa se mete debajo de otra y ocasiona pues el temblor. También otro tema que vamos a abordar aquí es cómo se localizan los sismos. La forma más fácil de localizar un sismo es por triangulación. Los sismos tienen diferentes ondas que viajan a diferente velocidad. Entonces, para determinar una onda o para determinar el epicentro de un sismo, con este tipo de ondas llegan a diferentes tiempos por la diferente velocidad a la que viajan a los sismógrafos, y de esa forma se puede hacer la triangulación y determinar el epicentro de los sismos. Bueno, yo voy a hablar de los tipos de ondas. Existen dos tipos de ondas, que son las primarias y las secundarias. Las primarias, como su nombre lo dice, son las primeras ondas que llegan al epicentro. Estas llegan con una velocidad, una gran velocidad, pero no tienen un mayor golpe, como por ejemplo las ondas secundarias, que estas viajan a velocidades más lentas, pero estas son las que ocasionan los daños a las estructuras. Un ejemplo de, por ejemplo, las consecuencias que tienen los sismos es, por ejemplo, la Ciudad de México, su reglamento de construcción, que fue creado en 1920. Por consecuencia de los sismos se ha modificado dos veces, que fue en el año 57 y en el 85. En el 2017 no se consideró hacer grandes cambios, porque se consideró también que, por ejemplo, los edificios que se cayeron eran o estructuras ya viejas o estructuras que no se le daba el suficiente mantenimiento como para que soportara tal magnitud de sismo. También, por ejemplo, está un arquitecto que se llama Fernando Labrada. En una entrevista a Milenio, reveló que la Ciudad de México está adaptada para soportar un sismo de magnitud 10, y las consecuencias de los derrumbes de las estructuras son varios factores. Por ejemplo, de que los constructores
no, no hayan respetado las normas de construcción. También depende el tipo de suelo, porque por ejemplo no es lo mismo construir en un terreno pantanoso a un terreno rocoso. El terreno pantanoso pues obviamente es más susceptible. Yo voy a hablar sobre las escalas para medir sismos. Existen en general como 8 escalas para medir sismos, que serían la escala de Richter o Richter, la escala de magnitud de momento, la escala de Koda, la escala de magnitud de superficie, la escala de Mercalli, y se me están olvidando, creo, 2. No recuerdo, pero bueno. Igual yo solamente le voy a hablar sobre 2 escalas que son las más conocidas. Y pues no necesariamente las más usadas, pero pues, sí las más conocidas, que son la escala de Richter y la escala de magnitud de momento. La escala de Richter mide la amplitud de las ondas sísmicas causadas por un terremoto y un sismo, y la escala de magnitud de momento mide la energía total emitida por un terremoto. Ambas escalas son muy similares en la forma en la que miden un sismo, ya que las dos van agregando un punto por cada 31.6 veces la energía inicial con la que se inició un sismo. La escala de magnitud de momento es cada 32 veces la energía liberada por un sismo, pero son casi iguales, o sea, son muy similares. La única diferencia es que la escala de magnitud de momento es más precisa y probablemente la más utilizada. La escala de Richter o Richter ya no es como que tomada en cuenta realmente, ya quedó como, por así decirse, obsoleta, no tiene como que mucha relevancia tenerla en mente, porque pues, no es una escala que sea precisa. En todo caso sería más útil utilizar la escala de magnitud de momento. Esas serían las 2 escalas que sería preferible utilizar. Y pues bueno, una vez compañero inicia la pregunta de que por qué la escala de Richter o Richter es la como que más mencionada, más utilizada por los distintos medios, y es única y sencillamente porque es más llamativa o es más conocida. Pues al haber sido desarrollada desde 1935, ha sido como que la más conocida, pero que sin embargo ya pasa a ser una escala, la verdad, obsoleta. Ya no tiene relevancia, no tiene importancia esa escala. Bueno, sí relevancia, pero ya no tiene una utilidad. Ok. Y continuamos con un compañero. Al momento no estuvo presente por causas de fuerza mayor, pero pues tenemos información. Él nos va a hablar de... Buenas tardes, soy David Piquet y te daré una descripción breve de lo que es una brecha sísmica. La brecha sísmica, o también denominada laguna sísmica, es una zona de relativa calma sísmica en un borde convergente entre placas tectónicas, en la que, a pesar de tener una historia de sismicidad conocida, una brecha sísmica es un segmento de una falla activa que se sabe produce terremotos significativos. Eso se puede decir que, aunque no está constantemente en actividad, como se puede decir, un volcán, de igual manera, al transcurso de largos años, puede producir movimientos repentinos que son de gran magnitud. Esto nos deja casi sin peligros y preocupaciones por el momento, ya que entre 1899 y 1911, la brecha más conocida aquí en México, se puede decir que es la más activa, es conocida como la brecha de Guerrero. Fue el epicentro de 4 sismos con magnitudes de entre 7.5 y 7.8. Esto tras más de un siglo sin producir terremotos considerables. Esta región se extiende por 150 kilómetros en la Costa Grande, desde Papanoa hasta Acapulco. Es señalada por varios expertos como el sitio al que vendrá el siguiente gran sismo en México. Esta brecha sísmica se divide en 2 segmentos. El primero, que está desde Acapulco hasta Papanoa, donde se puede decir que su
último gran sismo ocurrió hace 110 años y el segundo segmento se amplía desde Acapulco hasta Copala, la frontera con Oaxaca, donde el terremoto más reciente, que fue la responsable de la caída del Ángel de la Independencia, ocurrió en 1957. La ausencia de grandes terremotos en los últimos años hacen de la brecha un lugar anómalo en esta zona, ya que debido a la subducción mexicana, donde el tiempo que comúnmente transcurre entre 2 o 3 sismos se varía entre los 30 a 50 años, ya que, como se comenta, no se encuentra en actividad. Bueno, pues esa fue la participación de nuestro compañero. Igual, agregando al tema de, por ejemplo, las construcciones, cómo cambió la construcción en México a causa de los sismos, o más bien cuáles fueron las consecuencias en las construcciones, o pues más que nada en el país en general, no solo en la Ciudad de México, que fue donde surgieron más daños. Se reformaron muchas normas también. ¿Cómo se dice cuando quieres? Bueno, complementando la información de mi compañero, en el 2017 no se reformó o no se hicieron grandes cambios por lo mismo de que no era tan necesario. Los edificios que se cayeron, como lo comentó él, aparte de que ya eran edificios viejos, fue más que nada por falta de mantenimiento, y además ya se habían diseñado algunos otros elementos para prevenir estos desastres, como era la implementación de gatos hidráulicos o elementos hidráulicos para absorber la energía de las ondas sísmicas y que los edificios no sufrieran daños. También se diseñaron aparte de evitar que la estructura se derrumbara, sino también para, en caso de que se derrumbara, protegiera a las personas que estaban adentro, ya que en la Ciudad de México los edificios son muy altos y es muy complicado evacuar a todas las personas que están en los últimos pisos. Entonces, estos sistemas de protección fueron diseñados con ese fin también, de que en caso de que por un sismo demasiado fuerte o muy grave, si se cayera el edificio, las personas no murieran aplastadas a causa del derrumbamiento. Entonces, en conclusión, pues es muy importante tener toda la información que se pueda acerca de los sismos, conocer cómo funcionan, estar actualizados en métodos de prevención o para pues diseñar construcciones que sean resistentes y que más que nada protejan a las personas que habitan en ellas. Bueno, pues eso fue todo por nuestra parte y adiós.